qué guardas ese silencio? Dime, ¿qué tienes en mente? Hay una idea que me ronda la cabeza. Pero creo que a la postre no sería una buena solución. ¿De qué se trata? ¿Ha pasado algo más y tratas de ocultármelo? No. No ha pasado ninguna otra desgracia. Dime lo que sea, Maite. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para sacarte de aquí. Te veo capaz hasta de cerrar los barrotes con tal de sacarme de aquí. Eso no lo dudas. Se me abren las carnes cada vez que pienso que estás a merced de estas presas. No puedo seguir consintiendo que estés sufriendo sus malos tratos. No son los golpes lo que me duele en camino. Es la falta de libertad. Haría lo que sea por sacarte de aquí. Aunque eso te hiciera daño. Nada puede ser más terrible que verte de esta guisa. Maite, nada me va a asustar ya. Estoy dispuesta a confesar mis sentimientos, a decir que fui yo la que empezó. Me cambiaría por ti este mismo instante. No. Jamás permitiría tal cosa. ¿Me oyes? Te amo, Maite. Te amo con todo mi ser. Por favor, dime qué estás pensando. Esto acabaría con nuestro amor. Nada puede ser peor que esto. Lo siento, Camino. ¿Cuánto te estoy haciendo sufrir? No, Maite, tú no me haces sufrir. Tú me has hecho la mujer más feliz del mundo. Todo lo que está ocurriendo no es ni culpa tuya ni culpa mía. Mi niña. Si no me hubieses conocido, nada de esto habría ocurrido. Mi existencia hubiera estado vacía y gris. Desde el preciso instante en que te vi, tú iluminaste mi mundo. Por favor, dime qué estás pensando. ¿Y si eso acabara con nuestro amor? Eso es imposible. Nada podría acabar con lo que sentimos la una por la otra. Lo único que preciso es seguir amándote. Tienes razón. El amor está por encima de todo. Olvida lo que te he dicho, ¿de acuerdo? No era más que una estupidez. Claro. Saldremos con bien de este brete, ya verás. Y pasaremos juntas el resto de nuestra vida. Sí. Estoy segura de que así será. El amor vencerá al final. Ay, no. No tengo fuerzas para volver a enfrentarme a ella. ¿Qué te ocurre, muchacha? No he visto una cara más larga en mi vida. No me ocurre nada, no se apure, Cesario. Uy, qué mal se te da la mentira. Se te nota la legua que has llorado como una Magdalena. Pues sí. La verdad es que estoy muy decaída. Bueno, tienes que hacer un poder y animarte. No puedo. Ya no me quedan fuerzas para seguir discutiendo con mi madre. Deberías intentar reconciliarte con ella. No podéis seguir a la gresca toda la vida. Eso es muy complicado. Espera que me barrunto que te ocurre algo más. ¿No es cierto?
Lo cierto es que sí. He estado visitando a Maite en la cárcel y vengo descompuesta. ¿Tan mal la has encontrado? No se imagina. Las presas con las que comparte celda se han enterado del motivo por el cual está allí y se han cebado con ella. ¿Y le han pegado? Con toda la hazaña del mundo. ¿Y los vigilantes no han hecho nada por impedirlo? A ellos les da igual. Lo que pase de celda para adentro no les importa. Si se encuentran a una presa muerta a manos de otras compañeras, para ellos es un problema menos. Es terrible que no cumplan con su obligación. Y aunque Maite ha intentado ocultar sus heridas, me consta que el daño ha sido enorme. Sobre todo en el ánimo, está hundida. ¿Y podemos hacer algo por ayudarla? Su tío Armando se ha encargado de que la cambien de celda. Me temo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso me temo yo también. Antes o después se encontrará con ellas y le tendrán más inquina si cabe. Qué situación tan amarga. Es injusto lo que le está ocurriendo. Y esto es solo el principio. Si el juez la declara culpable, puede que la cambien a un presidio que sea incluso peor. No podemos dejar que Maite acabe en ese hoyo. Todo esto es una sucia patraña, un montaje orquestado por alguien que quiere su mal. Sosiégate. Si tienes razón y Maite es inocente, saldrá de prisión, ya verás. No lo creo, Tesario. Todo esto ha sido contado por alguien que no es tonto, lo ha hecho muy bien, está muy bien orquestado. Ya, pero has de confiar en la justicia. A la postre saldrá la verdad. Y pagarán los que la acusan falsamente. Ojalá sea así, Tesario. Pero no lo creo. Buenas, Camino. Buenas. He venido a hablar con usted. Sentémonos entonces. Ayer fui a ver a la lavandera. ¿Y consiguió algo de ella? En un principio, la mujer se mostró muy esquiva y escurridiza. Yo insistí y traté de ponerle contra las cuerdas. Pero cuando se vio acorralada, llamó a su marido para defenderla y para que me pusiese de patitas en la calle. No le causaría ningún daño, ¿no? La verdad es que sí pudo hacerlo. El hombre vino con una escopeta de caza y con muy malas intenciones. Lamento mucho llevarle a enfrentarse con semejante animal. No se apure, Camino. ¿Acaso no esté aquí de una pieza? Entonces, ¿qué sucedió? Tras calmarle un poco, me llevé al buen señor a una taberna. Nada facilita más el diálogo que una buena frasca de vino. Desconocía que tuviera usted tanto mundo. Estoy seguro de que la sorprenderé más de una cosa. En la taberna y tras unos cuantos chatos, comencé a negociar con el tipo. Con unos cuantos duros se puede comprar la voluntad de un sujeto como ese. ¿Y consiguió algo de interés? En primer lugar, traté de sonsacarle quién estaba detrás de la primera oferta. ¿Y le dijo algún nombre? No. Me aseguró que todo se hizo a través de un intermediario y que él nunca conoció a la persona que realizó el encargo. Qué lástima no tener esa evidencia. Pero sí me dio la cantidad que recibió su mujer por la falsa acusación. Desde luego, qué gente tan ruin hay en este mundo. Capaz de buscar la perdición a otra persona solo por unas cuantas pesetas. Saber esa cantidad me facilitó el negocio. Tan solo tuve que ofrecerle el doble para que retirase la denuncia. Y no tardó mucho tiempo en aceptar. ¿Y cree usted que cumplirá con lo prometido? Eso espero. Si no, volvería a pedir explicaciones. Y esta vez sería yo quien llevase la escopeta. Eso tiene que significar la libertad de Maite. Es muy posible. No tiene ninguna razón para mantenerla presa si quita la denuncia. Aunque todo dependerá del juez. Ildefonso es usted un hombre maravilloso.